Allí ya entramos en la parte final de la misa, con el Padre Nuestro. Es curioso, después de haber hecho tan grandiosas oraciones, plegarias bellísimas, el himno angélico, es como si quisiéramos recapitular todo en la oración de Jesús, como si esa joya estuviera engarzada en ese momento de la misa, como si todo lo que hemos dicho se resumiera en la simplicidad del Padre Nuestro. La oración de Jesús, no compuesta por los hombres. El Padre Nuestro fue enseñado por Jesús. Alguien podrá decir, ¿es un añadido? No. Cuando se comenzó a celebrar la liturgia eucarística, ellos celebraban los ritos de la Pascua judía, de la cena de Pascua. Cuando esas personas se hicieron cristianas, casi seguro desde el principio, añadieron el Padre Nuestro. Rezaban las oraciones judías de la Pascua, pero añadieron el Padre Nuestro, ya eran cristianos. Y eso se ha conservado desde entonces sin interrupción hasta nuestros días. Acabadas esas oraciones que engarzan como una joya al Padre Nuestro, entonces el sacerdote va a hacer una acción muy interesante. Va a partir la cosa más sagrada que existe, la fracción del pan. Eso viene del principio porque eran hogazas de panes normales y había que partirlas en muchos trozos para después darlas en comunión. Duraría un rato el partirlas. Pero, o sea, si había 100 personas había que hacer 100 trozos. Pero eso tiene otra simbología, el quebrantamiento de Cristo, el quebrantamiento en la pasión. Fijaos, la cosa más sagrada que hay en el mundo, el cuerpo de Cristo, el sacerdote lo rompe. Las cosas sagradas no se rompen. Es una acción que representa tanto la pasión de Cristo, su quebrantamiento, que la Iglesia indica que en ese momento se recite, mejor se cante, el Agnus Dei. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Se pide perdón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pedimos perdón. Fijaos, hemos pedido perdón en el yo confieso, hemos pedido perdón en el Señor ten piedad, hemos pedido perdón en el interior del gloria a Dios en el cielo. El sacerdote un montón de veces en las oraciones secretas. Pues por si fuera poco, una vez más. Y se repite. Después hay otra acción, no palabras, acción. El sacerdote coge una partícula y la arroja en el cáliz, diciendo una fórmula. Et commistio corporis et sangre. Esta mezcla del cuerpo y la sangre de Cristo. La resumo. ¿Qué simboliza la unión del cuerpo y la sangre? Si hemos dicho la separación del cuerpo y la sangre simboliza la muerte, la unión del cuerpo y la sangre representa la vida, dice muchas veces el Antiguo Testamento. La unión simboliza la resurrección. Los hombres separaron eso con su pasión. Vuelve a unirse de nuevo, la resurrección. Y por eso, después de la conmixtio, después de la mezcla, el sacerdote hace genuflexión. Como Cristo cuando se aparece en el cenáculo a los apóstoles. ¿Por qué en ese momento? Si después que ya ha hecho la genuflexión, al aparecer sobre el altar, ya ha estado allí todo el tiempo, porque en ese momento Cristo se aparece ante los apóstoles como Cristo resucitado. La conmixtio se hace en todos los ritos, orientales, etc. Y después que el sacerdote ha hecho genuflexión, el Padre Pío, lo sabemos por una carta que le envió un monseñor de la congregación, decía, quejándose de que el Padre Pío no es que hacía genuflexión, clavaba su rodilla en el suelo. Y le decía que venga, más rapidez. El monseñor ese. Clavaba su rodilla en el suelo, estaba un rato allí adorando.
Después se añadió una nueva elevación. Al principio no existía, se pasaba directamente a la comunión y solo comulgaba en la Edad Media el sacerdote y unos pocos. La gente tenía tal respeto a la Eucaristía que solo si estaba confesado inmediatamente, si se había preparado mucho, comulgaba. Hasta las comunidades religiosas comulgaban unas pocas veces al año. Y por supuesto después de confesarse, prepararse muchísimo. La gente quería ver a Cristo y entonces la Iglesia tuvo que poner, para satisfacer ese deseo, una elevación más. Este es el Cordero de Dios, ecce agnus Dei, como el ecce homo, que dice Pilatos, he aquí al hombre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los... Y después se añade ese versículo del Evangelio, Señor, que lo dice el centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Como si el cuerpo fuera una casa donde habita el alma y Jesús va a entrar en la casa. Acto seguido, el sacerdote va a comulgar, pero no comulga derecho, soberbio, sino que de nuevo se tiene que inclinar para comulgar. Se tiene que inclinar y así es como comulga. El vino no, tiene que hacerlo derecho, no puede hacerlo inclinado, pero si se pudiera también lo haría, porque el pan lo tiene que hacer inclinado. Y antes de recibirlo, la Iglesia le ordena que vuelva a decir otra oración secreta. Corpus Christi custodiat me in vitam aeterna. El cuerpo de Cristo me custodia para la vida eterna. Me custodie, subjuntivo, no es seguro. No es seguro. No dice Corpus Christi custodiat me. Me custodia. No, me custodie. No es seguro. Me puedo condenar. Ojalá que esto me custodie. Incluso se me ha olvidado una oración secreta más. Después de la conmixtio, hay una oración que el sacerdote tiene que decir en voz baja, en la que pide a Dios que eso que va a recibir, el cuerpo y la sangre de Cristo, no se convierta en su causa de condenación. Y lo tiene que decir todos los días. Desgraciadamente se suele saltar, porque además es una oración un poquito larga, no son 3 líneas. Todos los días el sacerdote, al celebrar la misa, la Iglesia le recuerda, ojo, no se convierta esto en causa de que estés para siempre en el infierno. Y de nuevo se le recuerda justo inmediatamente antes de comulgar. Y cuando recibe la sangre de Cristo, lo mismo, sanguis Christi custodiet me in vitam aeterna. De nuevo subjuntivo. La Iglesia no te asegura que lo estés haciendo bien. Más vale que se lo pidas. No lo des por seguro. No lo des por seguro. Después de eso, ya el sacerdote va a dar la comunión. Ya que aquí hay un sacerdote, una pequeña sugerencia que no sale en el misal. Esta es mía, de mi cosecha. En España la mayor parte de los sacerdotes dan la comunión así. Esto es muy bueno para que toque el labio el dedo. La comunión, fijaos cómo la daba siempre Juan Pablo II o el Papa Francisco. Así. De esta manera, de arriba abajo, sí que es muy complicado que llegue a tocar. Pero si la das así, sí que es muy fácil. Yo creo que los laicos aquí poco podrán convencer a los párrocos que dirán, tú que sabes de estas cosas. Pero quizás aquí el sacerdote podrá hacer propaganda de que siempre es mucho mejor darla así. Si además el sacerdote la da subido un escalón del presbiterio, el fiel de forma instintiva va a levantar la cabeza. Si la da al mismo nivel, pues a veces hasta hacen así. Bueno, sugerencias. Esto sí que es sugerencia. Después de dar la comunión,
y retirar el Santísimo Sacramento del altar, allí ya no está Cristo en cuanto ha purificado los vasos sagrados. De nuevo vais a decir, pero qué barbaridad, la Iglesia, cuando está purificando los vasos sagrados a un lado del altar, porque no es un acto de adoración, es un acto instrumental necesario simplemente, de nuevo vuelve a decir otra oración secreta antes de tomar ese agua. Y acabada la purificación y cubierto con un velo, el velo, que hubo una consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe hace unos años, ¿sigue siendo obligatorio el velo del cáliz en la celebración de la misa? La respuesta fue sí. El velo, las cosas sagradas se cubren con un velo, no se deja allí como cualquier cosa, sino que lo sagrado se cubre para que no esté como cualquier cosa a la vista de todos, como una silla, Es una de las pocas cosas que siempre estaba en las cenas del sábado de los judíos. Eso se han conservado, están en los museos. Había una tela especialmente bella, a veces con brocados de una tela muy buena, muchas veces pintada sobre la tela, con palabras hebreas, etc., y que estaba sobre el cáliz. Me acuerdo de un cura que me dijo, pero el velo, ¿qué sentido tiene el velo? Pues hombre, es la única cosa que estamos seguros que estaba en la cena de Jesús, en la última cena. ¿Ah, sí? Sí. Mira los museos, mira cómo se celebraba la Pascua judía en esa época. Se ha dicho de paso, habréis visto la película de Indiana Jones y la última cruzada, que cuando dice cuál es la copa de un carpintero, y escoge allí un vaso de arcilla malísimo, como un vaso de la actualidad malísimo. No tenía ni idea el guionista de la película. Hasta la familia más pobre tenía una copa, la más bella, a veces que pasaba de generación en generación, para la celebración de la cena de Pascua. La mejor copa, bellísima, la mejor que pudiera tenerse, aunque fueran muy pobres, era para toda la vida. Con lo cual, cuando a veces algunos curas han dicho, no, Jesús era pobre, un vaso pobre de arcilla y tal, Jesús, eso hubiera dicho, no tienes ni idea. Esas ideas de la pobreza, ni los más pobres las seguíamos. Es todo pura teoría ideológica. Se usaban bellísimas copas para la cena de Pascua. Se cubrían con un velo. Después que todo ha sido purificado, ya Cristo no está sobre el altar. Entonces el sacerdote, como pastor, vuelve a la sede. Y entonces dice, oremos. De nuevo invita a la oración. Y de nuevo hay un momento de pausa. Nos recogemos y después de haberle dicho lo que hayamos querido, es cuando ya el sacerdote hace la última solemne, grandiosa oración que concluye todo a Dios. Una oración solemne, la final, la última vez ya que se va a dirigir a Dios en la misa. Acabado eso, vuelve a recordar el fin de todo. Lo ha hecho al principio, lo ha hecho a la mitad y lo va a volver a hacer al final. Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Para eso estamos allí. Y de nuevo la petición, y con tu espíritu. Y entonces Él, como los antiguos personajes del Antiguo Testamento, como hizo Jesús, como hicieron los apóstoles, va a hacer una bendición sobre toda la comunidad. Un sacramental. Si uno está consciente, Señor, tú me vas a dar algo a mi alma, algo, pues recibes algo. Si tú estás aburrido y entiendes la bendición final como la bandera de los coches de carreras, que a la puerta, pues no recibes nada, no recibes nada. Pero si tú dices, Señor, tú, Jesucristo, me vas a bendecir, algo voy a recibir, pues recibes algo. Todos, hasta los que no han comulgado, todos, hasta los pecadores, si tienen ese acto de fe y se preparan, reciben.
Y entonces, después de eso, venía antiguamente una fórmula verdaderamente arcaica y antiquísima que viene desde los primeros siglos. Ite missa est. La traducción de esta fórmula es muy complicada, de tan antigua que es. Hay un libro que yo tengo que podéis descargar si queréis. Allí podéis escuchar, podéis leer las distintas posibilidades de traducción de esta fórmula. El libro, que se descarga gratis, se titula Las aguas vivas que borbotean. Si todo lo que he dicho decís, pero padre, no me voy a acordar, dentro de 4 meses ya no me acuerdo más que de una pequeña parte. Esto y más, porque es un libro bastante más largo, lo tenéis todo en ese libro. Las aguas vivas que borbotean. Puede ser un libro para leer un poquito antes de cada misa. El ite missa est, había varias opciones de traducción. Y como no sabemos cuál es la verdadera, al final la Iglesia dijo, mira, vamos a decir algo sencillo que todo el mundo lo entienda. Podéis ir en paz. No me parece mal. Es un buen modo de despedir la comunidad. Las otras opciones ya eran más complejas. Acabado eso, ves al lugar donde ha estado Cristo, ves al altar y el sacerdote, después de hacer genuflexión ante el sagrario, ya se retira y hace la acción de gracias. Como veis, la misa, si se explican los símbolos que hay, prácticamente ya no hay ni que explicar, porque es lo más importante que podemos hacer en todo el día. Ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecer a Cristo mismo al Padre, santificarnos a través de Él. Nada se puede comparar a eso. Ni la liturgia de las horas, ni las devociones privadas, nada. La misa de por sí santifica. La misa de por sí transforma, cambia. Por eso yo os animo a que viváis la misa. Yo os animo a que esto sirva solo de comienzo para un interés litúrgico, para que profundicéis en los misterios de la misa.